nuevamente en nuestro espacio de reflexión, en nuestro espacio de meditación de la palabra de Dios, y continuamos, como lo venimos haciendo en el transcurso de estos meses, meditando acerca de los salmos. Y habíamos visto el Salmo 110 en la última oportunidad, y ahora vamos a avanzar al 111 y 112. Son dos salmos que denotan una unidad de criterio. Son dos salmos que contienen un acróstico, o sea que cada versículo en el idioma original, en el hebreo, comienza con las letras del alefato, lo que nosotros conocemos como alfabeto. O sea, nuestro alfabeto corresponde al alefato hebreo, ya que su primera letra es el alef. Y tiene una connotación muy especial porque es un salmo que habla, el 111 en primer lugar, de quién y cómo es el Señor, de las maravillas del Señor, y luego el 112 de lo dichoso que es el hombre que puede percibir y vivir dentro de la concepción y de la apreciación de las maravillas que Dios hizo y hará en cada una de nuestras vidas también. Así que comenzamos con el Salmo 111. El Salmo 111 dice: Dios, no te quedes callado. Aleluya, alabaré al Señor de todo corazón, en la reunión de los justos y en la asamblea. Las obras del Señor son grandiosas. Cuantos las aman meditan sobre ellas. Espléndido y majestuoso es lo que hace, su justicia permanece para siempre. Ha hecho prodigios memorables. Clemente y compasivo es el Señor. Da alimento a quienes lo veneran. Recuerda eternamente su alianza. El poder de sus obras muestra a su pueblo al entregarles la heredad de las naciones. Actúa con verdad y justicia. Son inquebrantables sus preceptos, firmes por siempre y jamás, forjados de verdad y rectitud. Dio la libertad a su pueblo. Estableció para siempre su alianza. Santo y venerable es su nombre. Venerar al Señor es la esencia del saber. Los que así actúan son juiciosos. Su alabanza permanecerá para siempre. Tenemos aquí una traducción muy hermosa del texto que conocemos de la versión Reina Valera, y que es la que más estamos acostumbrados a leer y a pensar, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿se acuerdan? Es el temor del Señor, o el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta traducción lo pone de esta manera: venerar al Señor es la esencia del saber. Los que así actúan son juiciosos. Hermoso salmo, ¿no? Y continúa luego el 112 en la misma tonada, podríamos decir, porque estos son salmos que nos llevan a pensar en el Señor, como dijimos, en sus obras, en su accionar, en nuestra vida, pero que en este lugar del libro donde están puestos sirven como prólogo a lo que podríamos llamar los Halel, o sea, los salmos que comienzan con la palabra aleluya, de que expresan una alabanza, adoración específica al Señor. El Salmo 112 entonces continúa diciendo: aleluya, feliz quien venera al Señor y se complace en sus mandatos. Es como que completa la idea del salmo anterior. En la tierra será poderosa su estirpe. Se bendecirá el linaje de los rectos. Riqueza y bienes habrá en su casa. Su justicia permanecerá por siempre. Brilla en la oscuridad, es luz para los rectos, es clemente, es compasivo, es justo. Feliz quien se apiada y presta, quien atiende sus asuntos con justicia. Porque nunca zozobrará, será eterno el recuerdo del justo. No temerá las malas noticias, su corazón está seguro, confiado en el Señor. Su corazón firme nada teme. Mirará con desdén a sus enemigos,
reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y alza su frente con honor. El malvado mira y se enfurece, rechina sus dientes y se consume. Los planes del malvado fracasarán. Esto podríamos decir es entonces la totalidad y el concepto de ambos salmos. Es muy probable que en un principio hayan constituido un solo poema y posteriormente por una actividad editorial algún compilador, algún copiador los separó en dos, pero vemos y se puede leer en su forma de poema, en su contexto, que es realmente una unidad, dos acrósticos pero que forman una unidad. Así que comenzamos pensando en el Salmo 111 y tenemos un himno de alabanza. En su primer versículo comienza con un anuncio, ¿no? Y es el anuncio de la alabanza al Señor. Anunciaré, alabaré al Señor, dice el salmista. ¿No? Declara con esta fórmula la intención, y a su vez nos aclara el concepto de por qué está este salmo, cuál es la motivación que hace que este salmo haya sido escrito. Es el alabar al Señor. Es Dios quien es el objeto de su alabanza con todo el corazón. Pero también es probable que este salmo se haya leído en la antigüedad, en la adoración pública. Por eso el salmista, el quien primero va a guiar a la congregación, anuncia lo que va a hacer: adoraré al Señor. Él declara esta intención. Bien, en los pasajes que sigue vamos a ver los versículos 2 al 4. Lo que el salmista comienza a hablar y a declarar es acerca de la grandeza de las obras de Dios. Grandes son las obras del Señor. Ellos tienen gloria y hermosura. El autor escribe así, podríamos decir, obras de Dios en general, y después habla de la justicia eterna de Dios, de su gracia plena, de su compasión, de sus atributos que son revelados con toda plenitud en estos textos, ¿no? Dios prometió a Abraham darle la tierra, y todos los hechos y situaciones que fueron surgiendo a partir del hecho del éxodo en adelante hasta la llegada o hasta la entrada de Canaán, el Señor fue obrando milagros, maravillas a favor de su pueblo. Y es quizás lo que podríamos pensar en paralelo de nuestra condición, ¿no? O sea, mientras llegamos al lugar donde el Señor nos prometió, las moradas que Él preparó, la casa del Padre para cada uno de nosotros, vamos viviendo, disfrutando y sorprendiéndonos con las maravillas de Dios. En los versículos 5 al 9 habla del cuidado de Dios, el verdadero cuidado de Dios. Las obras de sus manos son verdad y juicio, ¿no? La provisión de Dios, como dijimos en el desierto, en el transcurso del éxodo, del maná, las codornices, le demostraron que se acordaba de su pacto, ¿no? Un Dios fiel. Sus obras en la conquista de Canaán demostraron la intención de Dios de cumplir las promesas hechas a Abraham, del pacto abrahámico. Por eso cuando en nuestra vida vemos que suceden diversos milagros, maravillas, cosas que el Señor hace que nos sorprende, nos debe llamarnos a la reflexión y al hecho de poder contemplar en ellas el deseo de Dios de cumplir también las promesas que nos hizo a nosotros en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribe que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. En las obras de Dios
muestran su verdad y muestran su fidelidad. Esto es lo que el salmista recalca. Y por último termina en el versículo 10 de este primer salmo, hablando de la sabiduría, o sea, dándole un toque sapiencial, como habíamos dicho, ¿no? Que venerar al Señor es el inicio del saber o el principio de la sabiduría, el primer paso para llegar a ser un hombre o una mujer sabios delante de Dios, ¿no? El salmo concluye entonces con esta máxima sapiencial, podríamos decir, este tipo de temor que se comprende como reverenciar, ¿no? Por eso la versión que leíamos antes decía venerar al Señor. Es el principio entonces de una vida sabia, ¿no? Pero también es la consumación, porque la búsqueda de la sabiduría en el transcurso de nuestra existencia humana es parte del trabajo que Dios dio al hombre, dice el Coelet, debajo del sol. Buscar la sabiduría no era almacenamiento de conocimiento, sino la práctica de la habilidad de poder ver en las cosas que suceden lo que Dios está haciendo. Este salmo entonces es un salmo de alabanza, pero que nos llama la atención, nos llama a descubrir, a redescubrir y a observar sabiamente el accionar de Dios en cada una de nuestras vidas. Y en el Salmo 112 comienza a hacer un énfasis en el hombre que hace estas cosas, ¿no? El Salmo 111 declara las maravillosas obras de Dios, mientras que el 112 describe al hombre recto que ha aprendido lo que significa venerar o temer a Dios. En su construcción acróstica, también como el anterior, encontramos en este salmo didáctico, ¿no? un fuerte énfasis, como dijimos, sapiencial. Y en primer lugar, en los primeros 3 versículos, la dicha, la felicidad, la bienaventuranza de este hombre. A un hombre temeroso de Dios podríamos decir que es ese hombre o esa mujer que halla su deleite en una forma natural en la observancia de los mandamientos de Dios. Sus hijos, dice, llegan a ser herederos de naciones, declara el salmista. Nótese que la frase su justicia permanece para siempre se aplica a Dios en el salmo anterior y esta vez es utilizada para el hombre que sabiamente vive, practica y enseña los preceptos del Señor. En los versículos 4 al 6 encontramos acá el carácter de la persona que teme a Dios y que es sabia. En primer lugar, se habla de que es clemente, misericordioso, justo. No son términos que se utilizan también en el salmo anterior, pero la diferencia está en que esta descripción se hace en cuanto al Señor, en cuanto a Dios. Y aquí es el hombre, podríamos decir así, su discípulo, su seguidor, su adorador, el que muestra estas características, ¿no? Es una aplicación de la eterna verdad de que un hombre devoto, un hombre que venera al Señor, se va haciendo cada vez más y más parecido al objeto de su adoración. Su prosperidad será duradera, dice este salmo, ¿no? Y su nombre largamente recordado debido a su piadoso carácter. ¿Cuántas personas recordamos que han hecho bien a nuestra vida, que en momentos difíciles nos han marcado con una frase o quizás con solamente su compañía, el aliento o una sonrisa? ¿Cuántas personas han sido así para nosotros, fuente de fortaleza, de confianza, de ánimo para seguir adelante? Y termina la visión de esta persona diciendo o hablándonos acerca de su permanencia. Dice, su corazón está firme. Alguien que venera al Señor, que sabiamente busca discernir al Señor en las acciones cotidianas, es alguien que afirma el corazón, que no va a ser fluctuante, que no va a permitir que las cosas que suceden a su alrededor hagan que su fe en Dios tambalee. O sea, puede afectar nuestro ánimo, puede afectar
nuestra forma de movernos, pero no nuestra fe en el Señor. La absoluta confianza en Dios es dada por un sentimiento de estabilidad que los malos no pueden conocer. Por eso dice que ellos rechinan sus dientes, que protestan, que se quejan, que envidian, miran al sabio, al bienaventurado, al hombre devoto con cierto recelo, porque tiene algo que ellos no pueden alcanzar. Así que este salmo, aleluya, nos llama a pensar no solamente en el Señor, sino también en nosotros mismos. El Señor en cuanto a sus obras y maravillas, en nosotros en cuanto a la percepción de estas obras y de estas maravillas y de cómo éstas afectan nuestra vida. Buscar al Señor, venerar al Señor, adorar al Señor, en la hermosura de su santidad, en el silencio de tu habitación. Que el Señor te bendiga.